Entonces, hoy tenemos nuevamente a Daniel Balsalobre, que va a presentar un trabajo en coautoría con Noana Adria, que son todos amigos de la casa, ¿verdad? Ya los hemos tenido anteriormente y los seguiremos teniendo, ¿verdad? Daniel es profesor titular, ¿verdad? En la Universidad de Castilla-La Mancha, en la sede de Cuenca, ¿verdad? Si digo algo errado, me corriges, Daniel. Pero, bueno, y el trabajo que nos va a presentar, yo creo que de alguna manera es como una continuación de lo que presentaron la otra vez, ¿verdad, Daniel? Sí, es un avance del trabajo anterior. Ahí está, digamos, lo que no entiendo, siempre la temática es a partir de la relación entre la complejidad económica al estilo Hidalgo, ¿verdad? Sí. Y el turismo. Así que bueno, muchas gracias, Daniel, por estar con nosotros y adelante. Muchas gracias, Gabriel, en primer lugar por la invitación a este seminario. Y bueno, este es un trabajo que sigue una línea ya iniciada hace un tiempo, en el que sustituimos lo que es la curva medioambiental de Kuznets por la complejidad económica, es decir, sustituimos la variable crecimiento económico por la economic complexity. La justificación de este trabajo viene por los problemas que tradicionalmente supone el crecimiento económico dentro del análisis del desarrollo económico. En este sentido, la variable utilizada o la variable que sustituye al crecimiento económico, la economic complexity, lleva intrínsecos una serie de matices pues, que nos ayuda a entender mejor cuestiones como el desarrollo tecnológico, el desarrollo del capital humano, el avance en innovación, la apertura comercial, etc. Es por ello por lo que decidimos utilizar esta variable de forma sustitutiva o como alternativa o avance en la literatura empírica que hasta el momento se ha desarrollado. Bien. ¿Cuáles son los principales aspectos que tratamos de desarrollar en nuestro trabajo? En primer lugar, tratamos de validar la curva medioambiental de Kuznets a través de la complejidad económica y las emisiones de CO2, donde para nuestro caso sustituimos el GDP o el PIB por la Economic Complexity, como hemos dicho. Esta utilización de la Economic Complexity como variable alternativa al CO2 no es nueva en la literatura económica, pero sí es cierto que nuestro grupo de trabajo pues, ha sido uno de los pioneros en los últimos años en el avance en esta línea de trabajo. Por otro lado, nuestro trabajo también reconoce que la apertura comercial puede suponer una reducción en las emisiones de CO2 vía pollution halo hipótesis, lo que vendría a ser una situación alternativa a los paraísos contaminantes. A este respecto, venimos a decir que la apertura comercial, la globalización, si es capaz de atraer alta tecnología o avances, va a permitir una corrección medioambiental a través de la eficiencia energética o los procesos de descontaminación. Como variable de control, muy utilizada en los trabajos de economía ambiental, utilizamos el porcentaje de energías renovables, donde para el panel de estudio, que son los 5 países más turísticos, se confirma pues, que las renovables reducen el CO2. Si este dato no fuese así, nos estaríamos saltando toda la evidencia empírica de los últimos 20 años y además pues, no tendría mucho sentido decir que las renovables per se aumentan el CO2, aunque sí es cierto que hay trabajos que sí discuten cómo en una fase primaria de renovables se puede producir contaminación por cuestiones de industrialización en el sector renovable. Ya veremos si de aquí a 20 años, cuando tengamos que desmontar las baterías de los coches eléctricos, nos encontramos otra vez con un proceso de aumento de emisiones. Pero bueno, tradicionalmente o es de esperar que las energías renovables reduzcan el CO2. Y por último,
como proceso innovador en nuestro trabajo o la piedra angular de nuestro trabajo sería decir que la complejidad económica es capaz de reducir el papel que el turismo tiene sobre las emisiones en una primera fase de contaminación. Dicho de otro modo, la complejidad económica va a ayudar a que cuando el turismo presenta niveles positivos de emisiones, este proceso se vea reducido por cuestiones como eficiencia energética, demandas de mayor calidad medioambiental, etc. En primer lugar, cuando tratamos de abordar lo que es la curva medioambiental de Kuttner, ya sea desde la perspectiva del crecimiento económico o desde la perspectiva de la complejidad económica, hemos de ser conscientes de la existencia de una relación no lineal donde las economías tienden a transitar desde un proceso de economías de escala, donde prima el sector primario o la industrialización, hacia el sector industrial avanzado o el sector terciario de servicios, unido a un mayor aumento de la tecnología, lo que sería el efecto tecnológico. Así pues... Perdona, Daniel. ¿Sí? Perdona, me quedé pensando en esta asociación que hacen entre el índice de complejidad y la reducción de la emisión de contaminante que tendría el turismo, ¿no es cierto? Esa es la hipótesis, ¿no es cierto? Sí, la hipótesis es el tránsito desde una situación de aumento en las emisiones en una fase inicial donde predomina el efecto escala hacia una reducción en la fase donde la tecnología y el efecto composición primando el sector terciario provoca una reducción. Es decir, estamos tratando de validar procesos no lineales. Sí, está bien, pero tú podrías poner allí turismo o también podrías poner sector servicio, ¿cierto? Sí, bueno, y podríamos poner, podríamos poner cualquier otro tipo. Claro. Yo si prefieres, seguimos con la presentación y ahora después voy un poco más rápido y más ágil y ahora volvemos y lo vamos viendo. Lo digo por tratar de darle un contenido en su conjunto al modelo presentado. Vale. Vale, sigue. Lo que digáis. Yo, si queréis, vamos punto por punto debatiendo. Disculpe, Daniel, pero a Garrido le gusta interrumpir a la gente. Así que... Perdona, Daniel, como tú prefieras. Claro. Como tú prefieras. En función de cómo estéis desarrollando el seminario, a mí me es independiente. Yo más que nada, dale. Porque alguien no se pierda en el hilo de la explicación. A mí me da igual para adelante, para atrás o pararme en un punto. Pero si perdemos el hilo, mejor... Corta tu presentación hoy, Daniel. Me vi que son 13, 14, ¿no? Slides, así que dale para adelante. Voy rápido. Entonces, por otro lado, planteamos la existencia de una relación no lineal entre el sector turístico y las emisiones, también presuponiendo que en una primera fase el turismo va a ser contaminante a través de, por ejemplo, un turismo de baja calidad, y conforme los sistemas económicos van avanzando, el turismo que se pretende desarrollar es un turismo avanzado donde se demanda energías renovables, respeto por el medio ambiente, más vinculado a niveles de renta medio alto de aquellos turistas en los países de recepción. Así pues, planteamos en un primer lugar lo que es la curva medioambiental de Kuttner a través de la complejidad económica y de la degradación medioambiental, donde tratamos de evidenciar una relación no lineal, donde las economías transitan desde una fase donde el efecto escala es predominante hacia aquellas donde el efecto sector servicios, industria avanzada o tecnología se sobrepone o avanza al efecto escala. En otro lado, también suponemos que la relación transporte aéreo como proxy de turismo internacional y la degradación medioambiental presentan un efecto no lineal, algo que hemos venido a denominar como Tourism Kuttner Curve, por darle un nombre. Bueno,
Mientras que por algún lado existe efectos positivos de la apertura comercial sobre el medio ambiente, esto básicamente, como he dicho antes, radica en cuestiones tales como que puede haber avance en la atracción de alta tecnología o inversión de lujo. Sobre todo si estamos hablando de cuestiones turísticas, puede ser que sea una recepción, por ejemplo, de hoteles eficientes en energía o reductor de emisiones o con alta tecnología. Y por último, el efecto fundamental de nuestro estudio es observar la interacción entre la complejidad económica y el turismo y cómo la complejidad económica puede hacer un efecto moderación sobre las primeras etapas donde el turismo puede presentar una situación contaminante. Bien, estas son las variables presentadas, ya las hemos dicho. Aquí, antes de hacer un análisis, puesto que lo hacemos por un análisis de cointegración a través de Fully Modified Ordinary Square o modelos econométricos de cointegración, es preciso hacer unos test de unit root test para ver la estacionalidad de las variables y ver que las variables se comportan de forma conjunta en el largo plazo a través del test de cointegración. En nuestro caso hemos utilizado el Fisher, Johansen-Fisher. Una vez que tenemos validado esto, nos permite con solvencia realizar el análisis a través de modelos de cointegración. Es una forma de provocar la robustez del modelo. En el trabajo que estamos preparando también hemos considerado el test de causalidad de Granger, pero en este caso no lo vamos a desarrollar en la explicación. Bien. Del modelo econométrico se obtienen todos los resultados previamente establecidos o las hipótesis de partida, donde existe una relación no lineal entre la complejidad económica y la degradación. También existe una relación no lineal entre el transporte aéreo como variable indicativa de turismo y la contaminación. La apertura comercial presenta un signo negativo validando la Halo hipótesis. Y si observamos la interacción entre la complejidad económica y el turismo, vemos un efecto moderador. ¿Qué significa esto? Esto significa que a través de la complejidad económica se va a alcanzar con menos requerimientos de contaminación un estado de turismo sostenible. Gráficamente estos son los resultados que obtenemos y vamos a explicar gráficamente qué es eso de la interacción. Bien. La interacción lo que nos está viendo es, si vemos la curva no lineal entre el transporte aéreo y la degradación medioambiental, vemos como la complejidad económica lo que nos hace es poder alcanzar una etapa de turismo sostenible con menores requerimientos de contaminación. Dicho de otro modo, basado en la relación no lineal turismo-degradación, en el momento en el que entra la complejidad económica en acción, no va a ser necesario unos elevados niveles de contaminación, o dicho de otro modo, los niveles de contaminación para empezar a corregir el turismo van a ser menores al caso en el que no existiese dicha complejidad. Cuestiones tales como desarrollo humano, desarrollo tecnológico, apertura comercial eficiente, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa serie de variables que están metidas dentro de la batería de componentes que permiten establecer o elaborar el índice de complejidad económica. Dicho esto, pues lo que ya hemos dicho a lo largo de la presentación, la relación no lineal entre la complejidad económica y las emisiones, también entre el turismo y el CO2, la apertura comercial en el caso que nos ocupa puede favorecer la descontaminación a través de demandas de tecnologías limpias, el establecimiento en países receptores de empresas avanzadas o eficientes energéticamente, etcétera, etcétera. Gracias por la atención y ahora ya nos ponemos a debatir sobre las cuestiones. Ya hablamos de esto en función de cómo queráis. Gracias. Gracias, Daniel. Velocísima presentación. Una cosa. Me habéis dicho 14 minutos. Una cosa espectacular. Vamos a empezar por darle la palabra al profesor Garrido, que siempre se va temprano, así que muy bien. Y ya te pregunta lo que, ¿no? Nico. Sí, dale, gracias, Daniel.
efectivamente has hecho bien en hacer que me calle, porque yo creo que hay una respuesta ahí parcial, digamos, en lo que ha continuado de la presentación. Pero ahí, claro, uno dice, me salen dos cosas, digamos. La primera es, ¿por qué no hacer el paper de complejidad económica y transporte directamente? ¿No es cierto? Porque lo que está muy bien, digamos, pero ahí ustedes, y está muy bien, digamos, la demanda de transporte, o sea, el turismo demanda transporte, ¿no es cierto? Y entonces, la hipótesis que tienen es que, bueno, nada, mirando transporte es una buena proxy de lo que pasa con el turismo. Pero uno dice ahí, ¿por qué no directamente hacer esto mismo, directamente pensando en transporte, ¿no? O sea, hacer una cosa de transporte, digamos, y decir, complejidad económica y transporte. Y ahí yo no sé si, ahí seguramente después el O va asociado a que probablemente ya no hay tanta información. En lugar de mirar solo transporte, mirar algo así como cuentas satelitales, ¿cierto? De manera que permita hacer una asociación entre todas las actividades que arrastra, ¿no es cierto?, el turismo y la complejidad económica, que me parece súper interesante, digamos, la exploración. O sea, lo mío más bien es, digamos, para motivar más pensamiento. Bueno, Daniel. a ver, el enfoque que planteas es correcto. Lo que pasa es que nosotros, cuando desarrollamos el sector turístico, es muy difícil en muchos casos encontrar una base de datos lo suficientemente larga para que nos permita utilizar otra variable de turismo. El crecimiento, porcentaje de turismo en el PIB del país o alguna otra cuestión. Entonces, el número de pasajeros consideramos que es una variable que a nosotros, de cara a explicar esto, pues nos puede ayudar. ¿Por qué nos da miedo el transporte? Pues cuando nos metemos en el sector del transporte nos estamos metiendo casi en economías espaciales, nos estamos metiendo en cuestiones como qué hacemos con el transporte aéreo, qué hacemos con el transporte marítimo, qué hacemos con otro tipo de cuestiones que pueden llegar a salirnos de nuestra vertiente macro en una cuestión más particular. Si lo hacemos a lo mejor el trabajo para series temporales, para aquellos que saben modelizar series temporales, que hay que decir que las series temporales requieren arte, está bien el enfoque, pero cuando es una perspectiva macro, considero que con esto podemos presentar a nivel general una serie de ideas que efectivamente, como has apuntado, pueden abrir nuevas líneas de trabajo, pero desde mi perspectiva considero que mucho más concretas o a nivel micro o a nivel, por ejemplo, de análisis en un país. Analizar esta serie de flujos a nivel de panel podría ser un caos. O a la hora de manejar datos, simplemente la recopilación de datos pues nos podría llevar, pues no lo sé, a lo mejor 6 meses hacer este tipo de cuestiones. ¿Sería un enfoque alternativo? Probablemente sí. Habrá gente pues, que a lo mejor se animaría a eso. Lo nuestro, a lo mejor desde nuestra perspectiva, el enfoque es más modesto, menos ambicioso, pero sí tratamos de lo que es, sobre todo, poner en relieve lo que es la relevancia de cómo la complexity puede entrar dentro de los procesos de turismo, algo que previamente no tengo conocimiento de que se haya desarrollado mucho en la literatura. Por eso es la justificación de esto. No es ir atropellado, pero sí plantear un nuevo escenario de análisis que hasta ahora, pues, pienso que no estaba en las líneas principales de investigación y que a nosotros pues hasta ahora nos está dando buenos frutos lo que hemos trabajado en esta línea. No, quizá Daniel, un poco para levantar un poco lo que está diciendo Nico, lo que se podría hacer es motivar un poco más de qué otra manera o qué otras... de qué otra manera el turismo afecta las emisiones de carbón.
digamos, además del transporte, ¿verdad? ¿Qué otras variables intervienen? Más allá de que después vos utilices como la variable principal el transporte aéreo, ¿no? Pero de repente sería bueno en el trabajo decir, bueno, además con el transporte aéreo, ¿cuáles son otras de las actividades del turismo, ¿no? O conectadas al turismo, que implican un impacto ambiental, ¿no? Y porque a su vez, digamos, cuando uno habla de emisiones de carbón, de alguna manera vos lo que estás haciendo es usando una proxy del impacto ambiental, ¿no? Entonces, claro, uno dice, bueno, hay otras maneras de hacer impacto ambiental del turismo, ¿no? Que de repente esa proxy no la refleja, pero, ¿no? ¿Está bien? A lo mejor un enfoque más elegante podría ser, en vez del CO2, utilizar la huella ecológica. Si hay datos, no sé si hay datos para eso, ¿no? Sí hay. O también, por ejemplo, la recolección de residuos, suponete, ¿no? Podría ser interesante. No sé si hay datos. Lo que pasa es que, claro, uno usa emisiones de carbón y energía porque es donde hay datos, ¿no? De la huella ecológica sí que manejamos bases de datos. Para poder hacer. ¿Y para qué países habría datos, Daniel? Para todos. ¿Y cuán largas son las series? Desde el 90 y... No sé si desde el 70 y algo, desde el 90 y algo. Es pregunta de examen, ahora mismo no me lo sé bien. Ajá. Bueno. Pero sí, te lo podría decir. Sí, tenemos datos. A ver. Te lo después, desde el punto de vista metodológico, Daniel, no sé si, no lo vi en la presentación, pero hay algunos test para evaluar la plausibilidad de que un modelo sea lineal o no, ¿verdad? Porque vos, entonces, ¿me entendés? Porque, Hausmann a lo mejor, o no lo sé ahora mismo. Realmente estos modelos no lineales siempre adolecen del problema de multicolinealidad y por eso son evidencias empíricas que se parten de... Además tienen una forma, o sea, el mundo no lineal es amplio y ajeno, como diría Ciro Alegría, ¿no? Pero, entonces, cuando uno dice no lineal es esto, es un caso particular. ¿Sí? Entonces, y digamos, de cualquier manera parece interesante, me parece que puede ser interesante empezar por algún trabajo. Por ejemplo, Viviana ha trabajado este tipo de cosas, ¿no? De estos test de plausibilidad de que un modelo sea lineal o no, ¿verdad? Sí. Eso puede ser interesante, digamos, como justificación, ¿no, Daniel? Como decir, digamos. Como validación econométrica de... Pero después, desde el año 71 hay datos de la Ecological Footprint. Ah, bien, bien. Bien, tomamos nota entonces. Tomamos nota que acá con los muchachos estamos trabajando en estos temas también. Luego os paso, recuérdamelo luego y os paso la base de datos. La tengo actualizada. Buenísimo, buenísimo. Te escriben Verónica o Martín, que están aquí. ¿Está? ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta? Denle un poquito por la cabeza a Balsalobre, porque si no, esto se pone aburrido. Garrido intentó, pero se quedó corto. Pero se ha aburrido mucho, Gabriel, hasta ahora no se ha aburrido. No, estuvo muy bien. Aparte, digo, la presentación fue rápida, así que eso es importante. Espera, Daniel, yo solo si no hay alguien que tenga una pregunta, si no lo aburro yo. Yo sí quería preguntarle a Daniel, bueno, a Daniel soy Pablo, ¿qué número de países o con qué número de países habéis trabajado en el análisis? Los 5 países más turísticos. Hemos seleccionado entre los países, ahora mismo no tendría que ver la base, creo que está... Pero esos 5 son los principales en términos de PIB, en términos de receptores de pasajeros. Vale.
Daniel, yo vuelvo sobre la hipótesis, pero es solo porque para yo comprenderla bien, digamos. La idea es que, tú corrígeme, dado estas economías que se hacen más complejas, ¿no es cierto? Al hacerse más complejas, también ocurren más procesos de educación, ¿no es cierto? También habría cambios en la percepción de la gente, en la demanda de bienes públicos que hace la gente. Y entonces esto lo que haría es que demandarían mayor calidad, ¿no es cierto?, en sus actividades de turismo, mayor calidad, mayor o menor impacto ambiental en sus actividades de turismo. Mejor el enfoque anterior, el de demandan más calidad. Ok, pero como estamos pensando en el impacto medioambiental, es como demandan mayor calidad, ¿no es cierto? Medioambiental, sí. Que significa menos impacto ambiental. Y eso es lo que... o sea, esta es la hipótesis que estás verificando. Okay. Sí. Es decir, cómo la complejidad económica hace que se aceleren los procesos de demanda de turismo limpio. Claro, perfecto. Es decir, transitar, por ejemplo, de un turismo sucio a un turismo como se conoce Magalú, un turismo contaminante, barato, el turista que viene es un turista que apenas deja dinero, cómo la complejidad económica hace que se aceleren los procesos de crecimiento, de desarrollo sostenible, de avance, de mayor nivel de renta, y eso hace que el turismo avance o transite hacia un turismo de mayor calidad, más avanzado y a la vez menos contaminante. Y entonces esto solo lo que querría decir es que estos 5 países que ustedes toman, ¿no es cierto?, al ser económicamente más complejos, la gente, no sé, modifica las regulaciones de transporte aéreo de manera tal que todos los aviones que aterricen en aeropuertos de estos 5 países sean aviones que generan menos contaminación. Estoy viendo el mecanismo, digamos, ¿no? El mecanismo sería, es decir, si utilizamos el transporte o la llegada de pasajeros como proxy y eso lo extrapolamos a lo que pueda ser una parte fuerte del sector turístico, no es tanto porque el avión, probablemente los países estos receptores, cuando vienen de países ricos o el turista viene de un país rico, probablemente esté utilizando medios de transporte más eficientes, más sofisticados, más modernos, etc. Pero es una extrapolación demasiado... Estamos ya suponiendo demasiada... Estamos acotándolo mucho el tema, es decir, estamos ya siendo ir demasiado a la diana. Un poquito más abierto es, sí, un turista que conforme aumenta el nivel de complejidad o el nivel de desarrollo del país, el turista que viene es un turista donde se demanda un turismo más limpio. Es decir, nadie con un nivel de renta alto se va a ir a un país sucio, contaminante, sin infraestructuras desarrolladas, sino que va a buscar bien resort, va a buscar zonas menos contaminantes, más seguras, etc. Y entonces eso, un poco ahí vuelvo así a la primera pregunta. Podríamos pensar en turismo, podríamos pensar en cualquier otro sector de servicio, ¿cierto? Claro. Sí, de hecho, tenemos el caso también en la apertura comercial. Cuando un país avanza, la apertura comercial tiende a implantarse en los países receptores una industria más limpia, una industria más desarrollada, de alta tecnología, de sitcoms, etc. Es decir, la deslocalización en países avanzados tiende a ser en cuestiones industriales.
Al profesor Garrido se ha quedado congelado. Ese en Chile ha sufrido bárbaro, me parece, ahora no. Pero bueno, ahí está. Le hemos fundido el ordenador. Quedó anonadado. ¿Alguna otra pregunta mientras tanto? ¿Algún otro comentario? Martín o Vero tienen algo ¿no? Ya que ustedes vienen trabajando con estas cosas. No, yo digo, te hago un par de comentarios sobre algunas cosas que venimos trabajando nosotros, Daniel, que también pueden servir a la reflexión de este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, las variables, hola, Ana, las variables que para representar el turismo, por ejemplo, a veces son discutibles, ¿no? Porque, por ejemplo, hay quien defiende que para decir cuáles son los top destinos turísticos, habría que medir el turismo en per cápita del país, ¿verdad? O de alguna manera, si no, medir cuánto el turismo es parte del Producto Bruto Interno del país, por ejemplo, ¿verdad? O es parte de las exportaciones. O sea, no es cierto, alguna gente sostiene que no es cierto que los países más turísticos sean aquellos que reciben más turistas, sino los que reciben más turistas per cápita, por ejemplo, ¿no? Después hay una discusión en el tema, perdón. ¿Cuándo termina? No. Después hay una discusión en términos también del gasto, ¿no? Decís, bueno, ¿cómo representamos el turismo como del punto de vista de la contribución económica, ¿verdad? Siempre esas variables se calculan de una manera particular, ¿verdad? Que puede llegar a ser discutible. Lo digo porque me parece que esto puede aportar en la discusión, Daniel, también, de que decir, bueno, vos decís, en vez de usar el per cápita GDP, ¿verdad? Yo uso la economic complexity, ¿sí? Entonces, es decir, y justificás por qué esa variable a vos te parece que representa mejor, ¿verdad? Para tu problema. Pero me parece que habría que poner alguna palabrita sobre esto en el tema también de la variable de turismo. El que escribió un paper recientemente sobre esto es, creo que se llama Rosselló, de Baleares, ¿no? Eso me parece que puede ser interesante verlo. Lo otro, Daniel, es el tema de la discusión del uso de datos de panel también, ¿no? Que es otro tema en el que estamos también nosotros abordando un poquito, en el decir, bueno, una hipótesis clave ahí es suponer que las unidades de los paneles son homogéneas, ¿verdad? Y bueno, a veces, claro, cuando trabajás con 5 países, como tenés vos, de alguna manera son 5 países desarrollados, son todos economías muy similares, ¿no? Pero en otro contexto, si vos trabajás en un contexto un poco más grande, decir, bueno, incluyo más países, ahí podría ser interesante también meterse en esa discusión, ¿verdad? Sobre todo lo digo no por el trabajo tuyo, Daniel, sino lo digo por otros trabajos que aparecen en esta literatura, ¿verdad? Que alegremente usan datos de panel, sobre todo cuando las series son cortas, ¿verdad? Sin ir a verificar primero la homogeneidad de las unidades. Esto me parece, digamos, son cosas como para reflexionar nomás, Daniel. No es una crítica, no es ni una crítica a tu trabajo, ni, ¿verdad? Es solamente, digamos, son reflexiones de cosas que incluso estamos reflexionando nosotros mismos, ¿no? Así que, eso. Bueno, creo que muchas gracias de parte de los dos. Y buenas tardes, buenos días para todo el mundo. Estoy tomando nota de todo, Gabriel. Bueno, creo que nos viene genial de todas maneras tener evidentemente este tipo de comentarios, porque muchas veces igual no nos paramos a pensar en este tipo de detalles. ¿Verdad, Dani? Sí, creo que son importantes. Mirá que, por ejemplo, a mí me parece que es importante la discusión de este tema de la medición del turismo. Sí. O sea, ¿cuál es la variable que mejor representa? Y plantear el sector turístico en porcentaje del PIB del país.
Por ejemplo, pero si vos mirás eso, ya el top 5 puede cambiar de lo que es el top 5 de los países que reciben más turistas, ¿verdad? A su vez, vos decís, vos no tuviste en cuenta lo espacial aquí, ¿verdad? Pero es evidente también, Daniel, que el turismo es una actividad local, ¿verdad? O sea, hablar del destino España, por ejemplo, por decir un país, ¿no? Por decir un destino, yo creo que no es correcto. O sea, lo hacemos porque los datos que tenemos son los datos que tenemos y las cosas. Pero en realidad, España tiene múltiples destinos, ¿verdad? Y esos múltiples destinos son muy diferentes entre sí. Y los impactos yo creo que son diferentes, ¿verdad? Entonces, lo local juega un papel importante. Yo creo que también ahí, o sea, te estoy diciendo cosas como para meter las manos adelante antes que venga un reviewer a decirte cosas así, pero digo, me parece que esas cosas hay que fundamentarlas de entrada, decir, bueno, yo uso países porque los datos que tengo son estos, no hay otros datos, ¿verdad? No hay datos a nivel local, ¿sí? Pero digamos, tendríamos que tender hacia eso, ¿verdad? Decir, bueno, aquí, yo te digo el caso de Uruguay, que conozco un poquito más, pero decir, bueno, en Uruguay el destino no es Uruguay. El destino es, por ejemplo, Punta del Este, que van a conocer bien, ¿verdad? El destino es Montevideo como ciudad, ¿sí? Y hay un par de destinos más, ¿sí? Y entonces, el impacto del turismo en realidad se da en esos lugares, no se da en todo el país. Son reflexiones, Daniel, me parece que... Sí, habrá que... Sí. De todas maneras, Gabriel, a pesar de que es mucho más complejo, a mí siempre me ha gustado en cuestiones de turismo trabajar con series temporales y los procesos de asimetría. No, pero nosotros lo hacemos también, Daniel, o sea, lo venimos haciendo hace tiempo, digo, pero digamos, últimamente venimos con este tema de decir, bueno, además de meternos en la crítica que hace tiempo que le hacemos sobre el uso de los modelos lineales, ¿no? Ahora estamos incluso, digamos, volviendo sobre estos temas, que nos parecen importantes también, ¿verdad? Sobre todo porque después mucha gente, yo qué sé, otro tema, por ejemplo, que me parece que es importante de reflexionar un poco es la interpretación de la causalidad que se hace, ¿verdad? En el turismo se hace en general una interpretación errónea de la causalidad de Granger. Si uno lee lo que dice la causalidad de Granger, no habla nunca de relaciones causa-efecto, ¿verdad? O sea, es una variable que se antecede a la otra. Y vos después vas a mirar los trabajos. Nosotros ahora con Verónica hemos estado revisando, por ejemplo, no sé, cerca de 100 publicaciones en el tema que vos presentaste, digamos, o sea, la relación entre crecimiento, turismo y medio ambiente, ¿verdad? Y sobre todo emisiones de CO2, en las que hay varios trabajos de ustedes dos, por supuesto, ¿no? Pero, digamos, muchos trabajos que meten la causalidad de Granger interpretan la causalidad en términos de causa-efecto, ¿no? Y hay que tener cuidado también ahí. Hay que tener cuidado con eso porque Granger dice una cosa muy específica, ¿no? Entonces, ese es otro tema en el que estamos reflexionando, digamos. Por eso nosotros, por ejemplo, últimamente bajamos un cambio, sea con Martín que con Verónica y con otros colegas, digamos, bajamos un cambio y dijimos, bueno, empecemos a mirar qué nos dicen los datos, ¿no? Sin tener un modelo atrás. Y bueno, eso. Monopolicé un poco más que Garrido, me parece. Bueno, me callo. No, yo lo agradezco enormemente. No sé, me imagino que Dani también y los demás participantes también. Yo creo que nos viene genial realmente tener todo el feedback posible. Yo quería hacer una preguntita corta. Bueno, hola primero, Daniel y Ivana. ¿Cuántos años estudiaron? Que no me acuerdo. ¿Tienen 5 países y cuántos periodos? Creo que son 14, Dani. Más o menos. Yo creo que son unos 14, 15, que es lo que solemos trabajar habitualmente, ¿no? Creo que llegaba a 20 en este caso, porque jugábamos con una variable desde el 95
94, 95, hasta 2020. 15, 21 años. Con 15 años probablemente te puedes quedar muy pegado cuando tratas panel. Sí, Eva, eso es lo que les quería preguntar, en realidad, Sí, si no, encontraban un no se limitante puede. en cuanto al método de estimación respecto Por al eso tamaño. las variables utilizadas es esta. ¿Por qué? Por la disponibilidad de datos que tenemos. Nos vamos a otras bases Sí, que a lo mejor empiezan en el año 2000, 2003, 2004. Con eso pues, no podemos hacer ningún tipo de análisis econométrico en este sentido. La variable transporte aéreo creo que la cogemos desde el año 95 Claro, o seguramente. incluso antes. Entonces, muchas veces el problema a la hora de elaborar un modelo, elaborar un trabajo, es la disponibilidad de datos. Nosotros nos encantaría poder tener series temporales de 40 años y hacer análisis de no autorregresivos, de asimetría con 50 periodos de estudio y ver este tipo de cuestiones, pero estamos muchas veces, lamentablemente, en el sector turístico con limitaciones de datos. Por eso, a veces tratamos de plantear una cuestión empírica que permita adoptar medidas o permita adoptar decisiones desde un probablemente modesto, pero creo que se me ha dejado de ver. Modesto, pero permitiéndonos poder desarrollar nuestras hipótesis, cosa que de otra manera, pues con la limitación de datos que hay, es difícil afrontar algo con el soporte de evidencia empírica con la que estamos trabajando nuestros trabajos. Mi recomendación, menos de 20 años estamos con una limitación muy severa de cara a poder desarrollar algo que nos digan que no. Igual que también tenemos problema que iba a ser de datos donde en algunos casos tenemos el CO2 hasta el año 2016 y han pasado ya 6 años. Bien. Ana. Y no sé si pusieron algo ahí. No, y después quería hacer una última pregunta, pero es más que nada un comentario, ¿no? Porque no, es algo medio técnico, capaz que no vale la pena comentarlo por acá, pero cuando ustedes justifican, y me parece que está bien, que van a usar el Pooling Modified o OLS para hacer la estimación, y para eso necesitan tener paneles que estén cointegrados, que bueno, está bien, es la hipótesis que necesitan para ese método de estimación. Cuando hacen todo el análisis de cointegración y el previo análisis de las raíces unitarias y bla, 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 incluyen cierta batería de variables, pero cuando van a hacer la modelización incluyen la variable al cuadrado, que es lo que ustedes introducen de la no linealidad. Ustedes introducen, creo que es el dióxido de carbono al cuadrado. Pero no en el análisis de cointegración. ¿Cómo, perdón? En el análisis de cointegración no se utilizan las variables al cuadrado. Justamente, pero ¿por qué en un modelo que requiere tener variables cointegradas no se incluye en el análisis de cointegración la variable al cuadrado? Nunca lo hemos utilizado pues por... No, yo tampoco nunca lo he visto, pero es una pregunta que siempre me queda resonando. Probablemente porque al ser la variable cuadrática ya tenemos problemas de multicolinealidad, lo que estamos estudiando es, por un lado, si cada una de las variables utilizadas en el modelo son cointegradas de orden 1 en el largo plazo. Segundo, si todas las variables seleccionadas presentan algún tipo de relación en el largo plazo. Es decir, estamos viendo que las variables utilizadas en su conjunto pueden funcionar en el largo plazo, bien a través de la estabilidad y luego posteriormente a través de cointegración de orden 1. Si nos fuésemos a cointegración de orden 2 ya tendríamos que realizar otro tipo de modelos autorregresivos, otro tipo de análisis, pero es por la selección de variables, no ya cómo jugamos con ellas, las ponemos cuadráticas, cúbicas, las retardamos. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en que las cosas que yo he leído por lo menos son como así como vos comentás, pero me sigue resonando que en realidad tener dióxido de carbono al cuadrado es otra variable que tener dióxido de carbono. Si nos abstraemos de la lógica interpretativa de la variable, es otra variable que tiene otra tendencia y que tiene otra dinámica por sí sola, que tiene una tendencia mucho más explosiva que la que puede tener la variable en niveles. Entonces me parecería que sería lógico incluirla en el análisis de cointegración porque puede llegar a cambiar el orden de esa cointegración, una variable que tenga una tendencia cuadrática. Entonces en eso, y ya termino con esto, capaz que
una posible alternativa o línea para seguir con esto sería lo que comentaba Gabriel del análisis de la no linealidad, en el sentido de poder estudiar la no linealidad no tanto desde las variables, sino desde la estructura paramétrica, porque en realidad lo que vos estás estimando y lo que se suele estimar en general es un modelo lineal con las variables al cuadrado, con ciertas variables al cuadrado, no importa cuál, en este caso es el CO2, para introducir la no linealidad. Pero bueno, una alternativa posible sería, bueno, no incluyo las variables al cuadrado y introduzco la no linealidad a partir de la estructura paramétrica. Eso lo tiro como lo que se me ocurriría a mí a partir de eso. Pero en realidad lo que yo quería comentar era eso, que me hace un poco de ruido, y siempre, no es con tu trabajo en concreto, sino como que en general cuando leo me hace ruido que las variables se incluyan al cuadrado en la modelización, pero cuando se hace todo el estudio previo para ver si la modelización es plausible o no, no se incluye esa variable al cuadrado. Es eso. Interesante el comentario, gracias. Yo creo que tenemos que... Yo tampoco lo tengo muy claro, por eso lo comentaba acá para ustedes también, para discutirlo entre todos. ¿Tenemos algún comentario al respecto? ¿Alguna idea por parte de los demás que nos vendría bien? Estás con el micro silenciado, Gabriel. Si quieres hablar, que te escuchemos. Sí, perdón. Bueno, no sé si no hay más, si no tenemos más cosas. Bueno, aquí le mandó algo Verónica por el chat. Garrido me dijo que lo disculpen, que hubo un corte de energía, que está nevando en Santiago de Chile. Así que mucha nieve y bueno, eso. Y bueno, yo diría, agradecemos a todos por la participación, especialmente a Daniel, a Ana, y bueno, suerte Ana el 28. Muchas gracias. Y qué más, y bueno, el 28 mismo nos estamos viendo con que nos expone Agustina y demás. Pablo, ya quedás entonces conectado con nosotros, y cuando veas que te interesan los temas y eso, y cuando quieras presentar algo también, Pablo, estamos... Sí, como te dije, prepararé para el workshop algún trabajo y luego ya... Perfecto. Recuerden lo del workshop también a todos, digamos que tenemos el workshop el 3 y 4 de noviembre en Santiago de Chile, ¿verdad? Vamos a hacerlo presencial, pero también vamos a dejar una posibilidad virtual por si alguno no puede llegar hasta Santiago y eso. Ya sabemos que están muy caros los vuelos hoy en día y el euro se desplomó. No sé si esperemos que no siga cayendo porque va a ser un caos, ¿eh? Nos van a hundir como pase eso, pero bueno. Ayer estaba a 99 centésimos de dólar, ¿no? Sí. Así que bueno, eso. Bueno, no tengo más nada para decir. Gracias, Daniel. Gracias, Ana. Y eso, suerte para el 28. Y nos vemos la próxima. Gracias. Gracias a vosotros por la invitación. Que paséis buen verano-invierno. Y nos vamos. Eso. Tenemos un veranillo acá. Adiós. Hasta luego.